del día a día se han ido ya remozando. Por eso me gustó mucho que hoy algunos de los que estaban aquí presentes y la semana pasada, el señor José Luis Mendoza y Karina Antigua, pudieron ver, pudieron percatar visualmente qué hemos hecho aquí. Yo no soy de lo que vengo a un programa de radio ni de televisión a hablar de demagogia, no. Hechos visuales para que cada cual se dé cuenta de lo que estamos hablando y vean las áreas, las instalaciones, los equipos, el personal, el paciente, el trabajador, que les sirva de testimonio cada cual para que vean las obras y las transformaciones que estamos haciendo, que esa es mi función y mi labor aquí en este hospital. Doctor José Alfaro, director de este hospital, Vinicio Calventi. Antes de hacer la pregunta, tengo necesariamente que decir que su llegada aquí está precedida por la experiencia que usted tuvo y el proyecto que también desarrolló en el Hospital de la Policía Nacional, un hospital que usted también transformó, que usted pudo realizar una serie de cambios importantes para ponerlo a funcionar, para hacerlo operativo y convertirlo en un hospital docente, pero también en un hospital que pudiera dar atención a cualquier ciudadano que llegara con un tipo de emergencia a esas instalaciones. Y ahí está su gestión, una gestión de prácticamente 2 años en el Hospital de la Policía Nacional, y ahí está su impronta de su paso por esa institución. Ahora está aquí en el Vinicio Calventi. Y me gustaría saber cómo en apenas 7 meses usted ha podido hacer esas transformaciones, ha podido hacer esos cambios, esas intervenciones tan importantes dentro de la estructura física de este hospital, que uno puede verlas. Yo llegué temprano y estuve visitando, incluso fui a algunas de las áreas con usted para ver los quirófanos, cuidados intensivos, y la verdad es que quedé gratamente sorprendido. Hay áreas del hospital, lógicamente, que le falta intervención, pero eso toma tiempo y además toma muchos recursos. ¿Cómo usted ha podido hacer todo eso en 7 meses? ¿Cuál es la clave de todo esto? Bueno, una labor titánica, Najib. Desde que llegué empecé a hacer un levantamiento de las áreas, caminé todo el hospital, como yo es costumbre, voy desde la puerta de emergencia hasta la cocina, hasta los talleres, hasta la cuarta, azotea. Es decir, reviso todo lo que de las áreas y me he dado cuenta de las grandes deficiencias que había. Este hospital, lamentablemente, su estructura física estaba totalmente deteriorada. Como le decía, en la tercera y en la cuarta planta, a veces llovía adentro y escampaba afuera. Entonces usted se imaginará, cuando usted tiene una estructura así, el techo, partes eléctricas, sistema sanitario, pues prácticamente no existía. Áreas básicas que hubo que enfrentar. Poco a poco hemos ido trabajando por las plantas, y una de lo que usted vio fue que a mí más me llamó la atención es que aquí teníamos una área del materno infantil que tenía 7 años cerrada, cuando las instalaciones estaban en un 50% a terminar. Y este hospital compartía lo que era la tercera planta del área de cirugía con el área de materno infantil. Como usted sabrá, eso era un caos. Usted tener ahí 4 o 5 parturientas con un paciente que se va a operar de ortopedia o se va a operar de una cirugía general o de una apéndice, eso, para mí eso era inconcebible. Y de ahí empezamos un reto a tratar de acelerar los pasos para abrir la famosa segunda planta del materno infantil, el cual ya se logró hace 3 meses atrás, y que ustedes vieron que no tiene nada que envidiarle a ningún centro privado de la ciudad. Hoy día esa área que cuenta con un pre, un postpartos, 2 salas de alumbramiento y 3 quirófanos, una farmacia interna,
y un área de perinatología no tienen nada que envidiarle a ninguna clínica privada de la ciudad. Ustedes, señor Nayib Chaede, José Luis Mendoza y Karina, y también Julieta, pudieron ver lo que sea rápidamente el día de hoy. Áreas que hoy día le están brindando a la comunidad un servicio de primera, aunque estemos en el hospital Belisario Calventi. Quitar el pensamiento de que el hospital Belisario Calventi, un hospital periférico de la ciudad, de un barrio, no tiene las condiciones necesarias para que alguien venga a servir. Es decir, hay áreas de aquí, como una vez nos dijo aquí un prestigioso médico que nos visitó, la diferencia de algunas áreas del Calventi con las otras clínicas privadas puede ser en algunas áreas de la hostelería. Quizás usted no tiene aquí una habitación, un Netflix, no tiene un aire... O 5000 BTU. Sí, o tiene un sillón de piel, pero lo va a ser atendido posiblemente con los mismos medios que están en centros privados de categoría. Aparatología, asepsia y personal. Exactamente. Usted ya dijo que mucha gente entiende, que no conocen el Calventi, que se trataría de un hospital periférico, de un barrio. Y esa es la verdad. Mucha gente cuando piensa en hospitales, por ejemplo, gente de otras provincias, piensa en el Darío Contreras, en el Aibar, en Ney Arias Lora, y si se acuerdan del Calventi, se creen que este es un hospital donde la gente viene para que le den atención primaria y que de aquí lo refieran a otro centro hospitalario. Exactamente de qué tipo de hospital estamos hablando, cuál es el tamaño del Calventi, qué tipo de atención de salud puede encontrar aquí la población cuando lo necesita. Bien, el hospital Calventi tiene todas las especialidades que existen en cualquier hospital, desde las áreas quirúrgicas, materno-infantil, medicina interna, es decir, trauma, todas que le puedo ofrecer cualquier otro centro de la ciudad. Este hospital nosotros los encontramos con una capacidad actualmente de 160 camas y cuando llegamos tenía apenas 90 en disposición. Usted va a decir, ¿por qué esa diferencia de camas? Nos pusimos a rescatar y hemos sido, que eso lo he hablado muchas veces, muy austeros con los recursos del hospital, porque tenemos pocos recursos y muchas cosas que hacer. Este hospital tiene un departamento de lo que llamo yo de costura o de sastrería, donde nosotros fabricamos nuestros propios colchones, que ustedes lo vieron en día atrás. Eso me pareció interesante. Aquí hemos hecho más de 70 colchones para cambiar la parte interna y que con el tiempo se van deteriorando. Hechos aquí en el hospital, no salí a comprarlo a la calle. Nuestras bombonas de cirugía, nuestras batas quirúrgicas también son hechas aquí, que ustedes lo vieron. Es decir, hemos ido tratando de que el hospital se desarrolle con sus propios medios. Y le sale más barato. Claro, más barato, porque obviamente son recursos que se van cada vez deteriorando y si usted no lo mejora, pues obviamente llega un momento a que se van a escasear. Perdón, doctor, pero eso implica tener un personal con esas competencias. ¿Cómo se recluta ese personal? ¿Dónde se capacita? ¿Cómo puede tener el Calventi un taller de colchón, por ejemplo? Es decir, ese taller existía en el hospital, okay, pero no se utilizaba. Sí. Entonces hoy ya ese taller que están ahí las máquinas de hacer las máquinas industriales, diríamos, de hacer los colchones, pues se están fabricando. Se fabrican las bombonas quirúrgicas, las batas de cirugía, y ellos lo vieron en día atrás. Es decir, con eso usted lo que hace es que le facilita ese material de trabajo al médico, que de por sí es un material de trabajo que se consume constantemente. Con esa parte es una de las áreas que hemos ido también trabajando para que no tengamos que ir a la calle a comprar ese tipo de material que es bastante costoso.
las otras transformaciones de las áreas que usted me acaba de mencionar, perinatología. Aquí tengo presente mi equipo de gerentes de cada especialidad que luego ellos tomarán su palabra. Pero perinatología es una área que estaba totalmente en el abandono. Hoy día esa área es una área que aquí vieron con todas las facilidades de cualquier centro privado y está aquí abierta. Nuestro UCI, unidad de cuidado intensivo, donde tenemos 8 camas disponibles, todas con sus respectivos accesorios necesarios, desde monitores, bomba de difusión, brazo en C, que eso es un equipo de radiografía para el paciente no movilizarlo, máquinas de diálisis que se quedan dentro del área. Es decir, un área que también no tiene nada que envidiarle y está aquí dando el servicio. Usted me dirá, bueno, tengo 8 camas, ¿me es suficiente? No, ya es una área que nos queda pequeña para el hospital y la zona periférica, porque no solamente el Calventi ahí va a poner sus pacientes que él genera, sino ya nosotros nos refieren casos de otros hospitales del país, no solamente de la ciudad, del país. Constantemente me llaman y me piden camas desde Barahona, Bonao, La Vega, desde el Juan Bosch que está aquí en la autopista Duarte. Doctor, le confieso que estoy parcializada, ¿verdad? Porque cuando comenzó el programa me escribió mi primo Juan Gabriel Gotró, que tuvo la dicha de trabajar con usted en el hospital de la Policía Nacional. Y me hablaba de sus grandes dotes administrativos para poder administrar lo escaso. Y parece que sí, que es ciertamente así. Doctor, no es muy común un oftalmólogo que le den una posición de este tipo. Y es reconocido la eficiencia que usted ha logrado y el cambio que ha logrado, aún sucediendo dentro de esta misma administración, a una persona que llegó con esta misma administración política. ¿Qué usted diría a que usted le atribuye su éxito aquí? Si ha tenido algo que ver la disciplina que usted tiene en su vida, en su ejercicio, que me dicen que también es médico militar, y que usted cree que necesitaría en recursos para hacer lo que usted quisiera hacer en esta etapa aquí en el Calventi. $1 millón. Bueno, hay varias preguntas simultáneas. Yo soy un trabajador nato. Quiere decir que usted es un león. Ya. No, Del Un escogido, león, y del ahí queda escogido. definido. Del escogido, obviamente. Yo no le tengo miedo al trabajo, Excelente. eso es lo primero, y me tomo retos en situación. Así como usted me mencionó el otro hospital que se transformó, es verdad, con muchas... le quitamos la imagen a nivel nacional, que es lo que le decía, y es mi intención en el Calventi, recuperar la imagen primero de la población alrededor del Calventi, de los mismos, del personal del Calventi, que entienda que el Calventi le puede servir a cualquiera de los que estamos aquí presentes, en cualquier momento. El hecho de la disciplina que usted se refiere, a la disciplina quizás por yo pertenecer a un hospital de carácter castrense, eso para mí eso está en cada cual, en cada persona como quiere llevar la administración. Disciplinado, rígido, me trazo metas y las cumplo, las llevo, las busco y hasta que no la consigo no dejo de insistir en eso. Y ese ha sido los proyectos que aquí hemos tenido, pues le hemos dado energía para concretarlos y ver los cambios. Por eso hemos visto cambios quizás ya muy notables, pero nos falta mucho por hacer. Usted me dice ¿qué necesito? Tiempo, más tiempo para seguir las áreas que tenemos los proyectos, muchos proyectos médicos futuros que están ya en vías de empezar, y seguir ampliando la apertura de los servicios que le vamos a dar a la población.
decir, mañana vamos a tener aquí unas salas que cualquiera puede venir a ingresarse al Hospital Calventi. Habitaciones que sean potables para que cada cual venga. Es decir, yo no pido lujo, pero higiénicas, su cama, una neverita, posiblemente una televisión en privado, que eso usted lo consigue en cualquier centro de la calle. Entonces, ¿por qué? Es decir, quitamos el cliché que ha existido en la población de que por qué los hospitales del Estado deben ser un desastre. No. Y esa es una de mis metas que quiero aquí quitar. Que la población sea el indigente más pobre de la calle, hasta cualquier paciente de la comunidad o de la ciudad o del país pueda venir aquí a tener sus servicios. Doctor, ojalá que cada hospital tenga una gerencia como la que usted tiene, que de eso se trata. Incluso ya hay especialidades en gerencias hospitalarias. Ahora yo quiero irme a la parte de lo que son los servicios que ofrece el hospital. Este hospital está enclavado en Los Alcarrizos, cerca de 600,000 y tantos de habitantes. Estamos hablando que tiene 52 kilómetros cuadrados, más de la mitad de lo que representa el Distrito Nacional, que tiene 94 kilómetros cuadrados. Y esto es un hospital de tercer nivel. Por tanto, aquí no solamente hay especialidades, sin embargo, siento que el mayor nivel de presión que tienen ustedes en los servicios es el tema de la atención primaria, que presiona, obviamente, al hospital, que es un hospital de tercer nivel. ¿Cómo manejan ustedes, cómo pueden lidiar ustedes esa gran presión de que de repente a mí me duele la cabeza y tengo que venir a un hospital de tercer nivel cuando puedo tener una clínica de atención primaria que me puede referir dependiendo del nivel de problema que detecta el médico en ese momento? O una mujer, por ejemplo, embarazada, que perfectamente pueda atenderla un médico de familia en una clínica de atención primaria. Para mí eso es un problema cultural, que las personas obviamente no asisten a los centros de atención primaria y suelen ir a los hospitales porque entienden que hay mejor equipo, hay mejor personal y ahí le van a facilitar las cosas. Nuestras consultas aquí son altamente voluminosas en todas las áreas, y las emergencias que en sus diferentes áreas, ya sea la polivalente, la de pediatría, la de ginecología, y son altamente concurridas de las 24 horas del día. También tenemos otra de las posibles quizás que se nos dificulta la cantidad de casos que nos trae aquí el 911. Es decir, el 911 aquí llega a la emergencia sin usted saber qué trae ese paciente. Y a veces tenemos 4, 5, 6 ambulancias, una detrás de otra, que nos traen pacientes que uno desconoce lo que tiene. Entonces, pues, ahí se nos acumula. A veces cosas que son realmente llamativas y otras son cosas que son de poca importancia, que se pueden atender en un centro de atención primaria Doctor, inferior. Cuando yo llegué esta mañana aquí, lo primero que me llamó la atención, pues todavía no he tenido la oportunidad de caminar el hospital, fue un agente de la seguridad que vi, estaba parado ahí, lo veo por allá atrás, me gustaría que se pusiera de pie, que yo no había visto aquí a nadie con ese tipo de equipamiento. Un Navy SEAL parece. Sí, parece un agente contraterrorismo de los Estados Unidos o de Israel. ¿Por qué es necesario ese tipo de seguridad especializado aquí en este hospital? ¿Cuál es el tipo de situaciones que ustedes tienen que manejar? Porque sabemos que este es un hospital enclavado en una comunidad que realmente tiene muchos problemas sociales. Muy interesante su pregunta, muy interesante. Así como usted acaba de decir, estamos enclavados en una zona altamente Yo conflictiva. iba a salir huyendo cuando llegué esta mañana. No. Yo dije, aquí está pasando algo. Aquí está todo controlado. Y aquí hay mucha seguridad. Los Alcarrizos es una zona altamente emotiva y con muchas... Estamos redefiniendo. Es emotiva los Alcarrizos. Qué barbaridad, ¿sabes? Bueno, emotiva yo digo muy efervescente es la palabra. Emotivo, Cristian. a partir de hoy. Efervescente. Y un alto índice de aquí de criminalidad. Le decía hace un momentito que nosotros recibimos 2 y 3 pacientes casi diarios con herida de arma blanca, con herida de arma de fuego.
Mucha materia prima se genera. Intoxicación alcohólica constante. Y muchas veces vienen también pacientes con drogados constantemente, y usted tiene que trabajar con ese temperamento y esa violencia que aquí recibimos. Doctor Alfaro, perdón, pero un paréntesis ahí en esa parte. Hay que decir también que este es uno, y ha sido históricamente, uno de los hospitales más conflictivos de la red nacional del Sistema Nacional de Salud. No de ahora, no. Desde hace muchos años, este ha sido un hospital que ha habido muchos conflictos con temas comunitarios, políticos, que a veces creen que son dueños de los hospitales y cosas como esa. Entonces, por eso es necesaria tener una seguridad como la que dice el doctor. Sí, pero la seguridad que dice el doctor aquí, que vio a uno de los miembros que está uniformado y con una serie de equipos, simplemente es preventiva. Aquí tenemos un sistema de seguridad con miembros del ejército y de la policía que nos acompañan, más una seguridad privada que nos da el soporte. Hemos tenido muchas situaciones de la emergencia en pacientes, en las salas, donde ha habido disturbios, ha habido agresiones, y hemos tenido que, obviamente, enfrentarlas. Agresiones al personal médico. Sí, constantemente, y a la enfermería, agresiones físicas, verbales, eso es el común diario aquí. Pero hasta físicas las hemos tenido, y obviamente, como yo le decía al principio, nuestro lema primero es aquí, humanización del servicio y trato educado. Ese es el tema A. Le repito, educado y ser humano con todo el personal. Aníbal. Muy bien, buenos días, doctor José Alfaro, y en él buenos días a todo este cuerpo médico y de servicio de este importante Hospital General Vinicio Calventi, a esta comunidad laboriosa, emotiva, efervescente, como no lo dice el doctor. Este es una comunidad, Khalil, que es igual que yo, del mundo municipal. Este fue un barrio de la capital. Un barrio que en el concepto urbano es lo que se llama comunidades de acogida o santuario, porque el que es de aquí no es nativo de aquí, de algún lado vino. Son lugares que eran periféricos a la metrópoli, aquí la gente encontraba más barato, aquí compraba una pieza y así está allá al otro del campo, y así se creó Los Alcarrizos. Por eso tiene nombre como Sabica, Los Americanos, Invi, Invicea, Barrio Nuevo, todos esos barrios que componen lo que hoy es el municipio de Los Alcarrizos, que es un municipio hijo, nacido, parido del crecimiento de Herrera y del Santo Domingo, con la división de la provincia. Aquí, doctor, impresionante la estructura, todo lo que hay. Uno cuando escucha hablar de un hospital en Los Alcarrizos, la mnemotemia te lleva a pensar en la estrechez de la calle de Los Americanos o de la Zona Franca. Uno tiene eso en la cabeza. Conforme va entrando se da cuenta que hay una gran obra aquí. ¿Cuáles son, doctor, los servicios que a partir de hoy estarán para los usuarios, para los pacientes, que estarán a partir de hoy, que antes no estaban? ¿Qué innovación estamos nosotros hoy presenciando con ustedes? ¿Qué áreas o qué servicios tendrán a partir de hoy que ayer no estaban en este Hospital General, doctor Vinicio Calventi? Los servicios que hemos estado ampliando y mejorando es lo que ya hemos dicho. Nuestra obra principal, el materno infantil y el área de pediatría y perinatología, que estaba prácticamente cerrada. Hemos abierto una unidad de endoscopía, que es de gastro, que el cual existía a un 50%. Tenemos hoy una unidad totalmente independiente para hacer procedimientos de endoscopía altas y bajas con 2 unidades simultáneamente. El hospital cuenta hoy con una área nueva que se llama UCI intermedio, que algunos lo pudieron ver, sí, que no existía, porque nuestro UCI es pequeño y hemos creado otro espacio para tener 4 o 5 camas más disponibles para pacientes que, hasta que tengamos una disponibilidad en UCI, se puedan quedar allá. Tenemos una innovación que el hospital no tenía, o hace años que no dejó de existir, un tomógrafo que llegó en las últimas 2 meses, que está en su fase de instalación.
una serie de facilidades que no existía. Un área también que hemos creado de lo que llamamos pie diabético. ¿Dónde teníamos ese pie diabético antes? En un furgón, en la parte posterior, en condiciones infrahumanas. Eso se cerró y se habilitó una parte nueva. Una unidad que fue la primera dama que inclusive vino aquí y la inauguró, que hoy aquí tenemos la doctora que se encarga de esa unidad, que quiero que se vaya más tarde, que dé sus comentarios, que se llama la unidad de embarazos en adolescentes. La unidad del banco de sangre que se amplió. Los laboratorios, hemos adquirido nuevos equipos en la parte del área de microbiología. El hospital no tenía bomba de infusión, que esos son unos equipos que se usan en intensivo y en pediatría para medir la cantidad de líquido que va a cada paciente. No había. Ya existen en intensivo y las demás áreas. Hemos ido recuperando, capacitando, buscando algunos equipos diagnósticos para que nos ayuden. Nos falta mucho por trabajar todavía. Pero es una labor titánica que vamos a llevar a cabo y estamos comprometidos a que eso va a mejorar. Doctor, usted mencionaba los embarazos en adolescentes, la unidad de embarazos en adolescentes. Me comentaba al inicio del programa, fuera del aire, de la cantidad de niñas que vienen aquí embarazadas. Y el gobierno ha establecido la mesa del gabinete de reducción de embarazo en adolescentes. Se está cumpliendo desde aquí con el protocolo que existe, porque detrás de cada adolescente embarazada hay un responsable, hay una persona punible desde el punto de vista de la justicia y de lo penal. Se está llevando ese protocolo, se está haciendo ese levantamiento, se le da parte a las autoridades para que hagan un levantamiento en el lugar de donde viene ese adolescente para identificar ese responsable. Sí. Quiero que ese tema lo toque más adelante la doctora Batista, que es la encargada de ese gabinete. Pero sí, es increíble la cantidad de casos que yo al principio me sorprendía y preguntaba, ¿cómo? Aquí hay ahora me miró y se rió el doctor Reyes Paulino, que en nuestra entrega de guardia, cuando presentaban las áreas de ginecología obstetricia y presentaban los casos que llegaron el día anterior, cuando decían niña de 14 años, gesta 2, o gesta 5, gesta 2, yo decía, ¿cómo? 14, 15 años, él me decía, doctor, está tarde ya. Es decir, que con 15 años ya es común ver los altos casos de embarazo que hay en el hospital. 15 es mucho, aquí hemos visto casos de 12 años. Entonces sí se hacen los protocolos junto con el departamento de embarazos en adolescentes, junto con la fiscalía en caso también que haya habido violación. Es complejo. Pero prefiero que la doctora Batista en un rato sea que le responda ese tema. Doctor, quisiera preguntarle con relación a una denuncia que usted hacía cuando tomó posesión de este hospital en cuanto a la nómina. Usted decía en una información reseñada en la prensa que más de la mitad del personal no cumplía con el horario o no cumplía con sus obligaciones dentro del hospital. Y quisiera saber de primera mano cuáles fueron las medidas que se tomaron para, de alguna manera, solventar esa dificultad y los resultados obtenidos a corto y mediano plazo. Eso por esa parte. Y la otra parte que quisiera que nos explicara es el origen de los recursos que tiene el hospital, cómo se maneja, si son recursos propios, si recibe subsidio del Estado para poder llevar a cabo la administración de este hospital. Bien, la parte de la nómina, el hospital tiene una nómina de unos 40 millones mensuales, del cual el sistema de salud nos aporta unos 33.5 más o menos. La otra proporción el hospital la genera en base a sus recursos que produce mensual. Lo otro de que usted me hablaba de la nómina que encontramos aquí, primero fue una depuración y una reestructuración de los departamentos médicos. Una cosa es que cada cual asuma su responsabilidad de trabajo y no es persecución ni abuso con nadie.
encontramos muchos médicos, obviamente, que estaban en la nómina de aquí, pero no asistían al hospital, o estaban en otro sitio, algunos vivían fuera del país. Simplemente tomamos medidas, ya está. El que no, es que esto no es con nadie personal. Si usted está usted es cirujano, usted tiene que venir aquí a cumplir sus días que le corresponden. Más nada. No es una persecución per se a nadie. Tengo entendido que se había atrasado con los incentivos al personal de este hospital. Entonces, nosotros queremos saber si esos incentivos ya se pagaron, si se van a pagar, si el personal médico y todos los que reciben esos incentivos lo van a recibir durante la gestión del doctor Alfaro. Excelente pregunta, señor Nayib. Y quiero aprovechar para que hoy dar una información muy valiosa para el Hospital Calventi. Los incentivos que los hospitales suelen darle a sus médicos es producto de la administración de cada dirección. Cada dirección es el responsable de economizar ese 10% del pago de las diferentes ARS, no solamente de SENASA, sino de las diferentes que hay aquí, economizarlo y dejarlo ahí tranquilo en un fondo para cada 6 meses repartirlo a sus empleados, médicos y personal administrativo y personal normal. Yo voy a repartir lo que corresponde a mi gestión desde que fue febrero hasta la fecha, que quiero aprovechar hoy y hacer el anuncio que el Hospital Calventi en el día de hoy, esta tarde, le va a estar depositándole a los empleados Vamos a ver cuánto es primero, espérense. No aplaudan. Le va a estar depositando a todo el personal la suma de 7.150.000 pesos, producto de la recaudación de la gestión actual. Yo no puedo hablar de una gestión anterior, dónde están y qué hicieron con estos recursos. Ahora, cuando yo recibí... De la suya. Primero, cuando recibí el hospital, no recibí recursos en banco, que fue uno de los temas que los médicos del hospital estaban alterados y preguntando que dónde estaban. Yo siempre le he dicho que no lo encontré, simplemente estoy hablando y dando mi gestión, y mientras esté aquí me encargo de que ese ahorro se... Tenemos pausa, Felipe, vamos. Claro que sí, claro que sí. Vamos a la pausa aprovechando la presencia del director de este hospital, Vinicio Calventi, el doctor José Alfaro Pla, con nosotros en este Gobierno de la Mañana. Llévatelo, Cundo. Uno desde el Hospital Vinicio Calventi en los Gobierno de la Mañana, Z101 desde el Hospital Vinicio Calventi en Los Alcarrizos, en este populoso sector del Gran Santo Domingo, un municipio en sí mismo. Ya, por cierto, por acá está presente, como más temprano decía Rosendo, su señor alcalde. Estaremos más adelante hablando de su experiencia en lo que ha sido esta administración del Hospital Vinicio Calventi y, por supuesto, más adelante también con los directores de las distintas áreas y especialidades de este importante centro médico. Retomamos junto al doctor José Alfaro Pla nuestra ronda de preguntas sobre este modelo administrativo implementado en estos 7 meses, y es el momento de escuchar la participación de nuestro compañero Felipe Romero Sánchez. Gracias, José Luis, nuevamente. Por lo dicho acá en esta mesa, aquí se ha hecho una auditoría social de la pasada administración. Medicamentos de alto costo, pasado con fecha vencida, déficit financiero, no se pagaron los incentivos, no pago del incentivo de los médicos, incapacidad gerencial, no había ni siquiera quirófanos suficientes para los procedimientos médicos, y todo esto. Entonces yo digo que el doctor Pichardo, administrador, nombrado en la pasada gestión, debería de andar con una funda negra en la cabeza, cuando no pudo ni siquiera cumplir con su propio colega el pago de un incentivo que es tan sencillo porque esos recursos no eran de él. Entonces, doctor, yo quiero hacerle una pregunta a usted ahora con respecto a toda esta auditoría, que no es una auditoría financiera, sino una auditoría social, lo que se ha hecho acá.
todo administrador que entra a una institución hace un corte de un antes y un después. ¿Ha autorizado usted realizar o desarrollar una auditoría financiera de la gestión pasada con un mecanismo de usted curarse en salud y que su gestión no represente, no implique la continuidad de lo anterior? Por supuesto que sí. Aquí se hizo una auditoría financiera exhaustiva y todo lo que aquí se maneja a diario de nuestra administración está documentada para que mañana, el día que yo salga del hospital, entregarle a la persona entrante todo el día a día que yo he hecho desde que llegué hasta mi último día en el hospital. Todos los procesos que hemos estado haciendo, las inversiones y todo está documentado físicamente y en fotos, audios y todo, para que conste. Cuando me vaya el día que me retire, le entrego todo detallado de lo que recibí y de lo que estoy entregando. No teníamos en el hospital lo que se llama activo fijo. Y eso ahora se volvió a reestructurar para tener claro qué tenemos. Ahí nos dimos cuenta, y lamentablemente tengo que decir aquí, hemos controlado o tratar primero de disminuir las cosas que aquí se iban perdiendo. Nosotros encontramos aquí, en lo que llamamos un carrito, el carro que está en todas las áreas, el carro de medicamentos, lleno, en unas gavetas lleno de fundas de instrumentos. Y usted va a decir, bueno, ¿y qué hacían esas fundas ahí? ¿Cuál era la intención? Y le estoy hablando de posiblemente miles y miles de pesos que iban a tener otra dirección. Y eso por eso debe tener una consecuencia. Bueno, obviamente... Lo importante de todo esto no es que las cosas se denuncien, sino que hayan consecuencias, porque lo que se ha denunciado aquí es grave. Estamos hablando de instrumentos quirúrgicos, estamos hablando de medicamentos, estamos hablando de una serie de situaciones de equipos. Estamos tomando las medidas necesarias y de precaución para que no vuelva a pasar. Es decir, somos vigilantes en todas las áreas para que controlar eso, tratar de controlarlo al máximo, de que no se pierda nada. Porque hoy hay hospitales que carecen de insumos. A lo mejor dice, una jeringuilla no vale nada, pero en un momento dado usted la necesita. Y pues tratamos de hacerlo lo más eficiente posible para que esos recursos no se nos pierdan. ¿Serían sometidos a la justicia a esa persona? Es que obviamente no hemos tenido concretamente nadie lo hemos agarrado con la mano en la masa. Hemos encontrado zonas que han tenido insumos guardados, escondidos, debajo de cama, en gavetas, pues, pero estamos vigilantes para que eso no vuelva a pasar. Manuel Conde. Sí, doctor, quisiera hablar un poquito de estadísticas. Usted más o menos dio, en términos generales, más o menos el tipo de casos que atiende. Yo quisiera saber, desde que usted está al frente de este hospital, el volumen de pacientes que ha atendido y los rubros. ¿Cuáles son las áreas en las que tiene más presión en el hospital en términos de atención hospitalaria? Ese tema yo quiero que más tarde lo toque la doctora Valerio, que es nuestra gerente de calidad, para que ella le dé los números específicos. Pero una de las cosas que me decía uno de los choferes mío, me decía, yo vivo en Pantoja, que está no tan lejos de aquí. Y ahora la cantidad de habitantes de Pantoja van al Calventi. Entonces, en la consulta externa, pues se ha aumentado muchísimo. Yo creo que ha habido ya el paciente, el usuario, el comunitario, ya ha recobrado lo que es la confianza y la seguridad de buscar un servicio en el hospital. Esos comunitarios, como hablamos anteriormente, que hemos recibido, que muchos, la gran cantidad de ellos eran los peores, eran los que más nos criticaban. Iban a los programas de radio, de televisión, a hablar muchísimos comentarios negativos, sin saber quizás datos concretos que el hospital tenía.
a mí me dijeron, o le mandan una foto a cualquier persona de la esquina y ya le dan credibilidad. Entonces, ¿cuál ha sido una de nuestros métodos para combatir eso? Simplemente recibirlos, llevarlos a las áreas, escucarlos, y como le dije, aquí han venido decenas de comunitarios, decenas de políticos de la zona, y han visto lo que el hospital ha ido transformando, y ven que no es lo que le han dicho en la calle. Ahora, yo le he dicho, recibimos un hospital con una estructura sanitaria cero. Aquí no subió al agua a la tercera planta. Entonces, obviamente eso es un caos. Hemos tenido que comprar bombas de agua para que nos lleve agua a las 4 plantas que hay. En algunas ocasiones tenemos cortes de la casa en el área. Aunque tengamos una cisterna, a veces nos crea algún déficit. Pero ya eso no es un déficit del hospital, sino de la zona. Como le decía hace un momentito, nosotros no recibimos ninguna flota vehicular. El hospital no tenía ambulancias. Tenía allá atrás que vieron en unas chatarras que están en 4 bloques. Y esto fue lo que recibimos. Entonces, en esta gestión ya conseguimos que a través del COE y del general Méndez nos prestó o nos hizo una concesión, y ya tenemos una ambulancia aquí 24 horas. Sin embargo, doctor, ahí mismo, la casa de un arquitecto, un aeropuerto, un hospital es una obra inconclusa siempre, porque las necesidades no terminan. En esa dirección, primero, ¿cuál sería la necesidad, al margen de los importantes avances que ha tenido el hospital, cuál sería la necesidad más perentoria en este momento, y qué proyección le ve usted como director a este hospital de cara al futuro con su expansión de servicios? Yo quiero remozar las diferentes áreas, 4ª y 3ª planta, en la segunda, que estaban totalmente deshabitadas. Climatizarlas. Aquí teníamos, el hospital tenía ahí arriba las unidades de gran envergadura. ¿No tiene aire acondicionado ahora? Hay áreas que no. Existen las unidades allá arriba, pero fueron prácticamente desmanteladas. Es decir, se llevaron los compresores. Wow. Eso es algo que hay que mirarlo. Entonces estamos ahora cada vez tratando de recuperar y de rehabilitar eso. Como dije anteriormente, que estamos llevando y aumentando el número de camas, de usted tener 90 en mal estado a tener 160 ya, en condiciones óptimas, en tener unas habitaciones que decentes, en que exista agua en una... Fundamental. Es fundamental. En que el paciente coma. Que aquí se le da una comida variada. Si la cocina también se reestructuró y hay un personal donde le aporta debido a sus, con algunas limitaciones, pero aquí se le da una comida variada, tanto de desayuno, comida y cena. Doctor, y oigan estos compañeros, sobre todo Susana, que ha estado tratando hace unos días en las redes el difícil tema con nuestro país vecino. Este es un hospital enclavado en Los Alcarrizos, que le sirve a todas las comunidades aledañas, que recibe, ya lo ha dicho el doctor, en colaboración con otros centros hospitalarios, pacientes referenciados de cualquier parte del país, pero que le sirve a 2 países. ¿Y qué queremos decir de eso? Doctor, aunque sea un tema políticamente incorrecto, es una realidad. ¿Cómo está la demanda de lo que un amigo mío, un querido amigo mío de infancia le llama, de los inmigrantes coisleños en este hospital? ¿Cómo está la demanda médica, la atención de la comunidad haitiana en este hospital Vinicio Calventi? Mi amigo Mendoza me llevó a un tema complicado. Para todos no es nada desconocido la cantidad de pacientes, como aquí llamamos, de nacionales extranjeros, y no usamos la palabra nacionales haitianos, es decir,
fíjese cómo hablamos, nacionales y extranjeros, pero todos conocemos que son haitianos. Nadie sospecha que sean vietnamitas ni camboyanos. Aunque hay una comunidad venezolana que ha ido Sí, creciendo. sí, es cierto. No te hagas. Lo que pasa es que eso no afecta tanto. No te hagas, Conde, no te hagas. No, es como dice Conde, pero han venido, inclusive hemos tratado y han estado ingresados algunos pacientes venezolanos, colombianos, y el día atrás hubo por aquí un accidente y de unos actores norteamericanos, y aquí fue que lo trajeron a dar los primeros auxilios. Pero esta comunidad, como dice, haitiana, muy concurrida en el hospital. Son esos pacientes que vienen, la gran mayoría, vienen así a la parte de materno-infantil, a parir, que muchas veces llegan ya en condiciones ya casi en alumbramiento. Otros no son referidas de otros centros, de otras maternidades, porque tenemos intensivo, cuando se le complica. Y es el caso de que usted tiene que atender a una parturienta o hacer una cesárea y le tiene que brindar sangre, todo lo que tiene que ofrecerle, y muchas veces al producto ingresarlo y atenderlo, porque hay una alta porcentaje de pacientes sépticos que vienen, y cuando se van de alta, pues el hospital tiene que asumir ese consumo de ese paciente, que son altos. Por supuesto, supongo que ese mismo trato se le da a una dominicana. No hay, es decir, no existe discriminación, no existe en el Calventi con nadie ningún tipo de discriminación. El trato es igual. Van a usar la misma habitación, el mismo quirófano, el mismo intensivo y los mismos insumos. Es decir, esa es una creencia que está equivocada. La diferencia es que ellos, el hospital, el Estado dominicano, le está regalando una cantidad incalculable de recursos a nuestros ciudadanos extranjeros que estamos aquí. Y el Calventi tiene como yo les digo, una pequeña maternidad. Aquí nacen entre 12 y 18 niños diarios. ¿De los cuales? Quizás a veces la mitad son extranjeros. Pasa como escúcheme, como pasan aquí en nuestras maternidades, la de Los Minas, la de Maternidad Altagracia. Es decir, muchas veces hay días que los nacimientos de los extranjeros son mayores que los nacionales de aquí, dominicanos. Y eso está ahí. Doctor, ¿y cómo le afecta a esas extranjeras que no tienen un récord médico, no han recibido nada, y que arriba de todo, y es algo que yo sé que nadie lo va a decir aquí, a veces las condiciones en las que vienen, inclusive de higiene, afectan bastante el nacimiento de la criatura? Perfecto, excelente. Yo asistí hace unos meses atrás a un simposio donde se hablaba de la mortalidad materno-infantil, tanto como madre y en niños. Así como usted acaba de decir, ese tipo de paciente llega aquí a la emergencia, como dije hace un momento, a parir, sin récord médico, sin evaluación en ningún momento. Usted no sabe cuál es el estado de su hemoglobina, de su glicemia, y muchas veces, como usted acaba de decir, o el gran por ciento en condiciones higiénicas deplorables. Por eso ese producto también va a nacer con las mismas condiciones, y a veces se nos incrementa el índice de mortalidad materno-infantil. Wow. No porque el hospital no le da los servicios, porque ustedes vieron hace un momento algunos de los que están aquí, nuestra unidad de perinatología. Nada que envidiarle nada en la calle. Eso es así. Ahora, vienen muchos pacientes de esos con sífilis. Entonces, ¿cómo nace ese producto? Infectado, séptico. Y de ahí viene su evolución. No porque no se le trató, sino porque ya nacen enfermos. Wow. Y no solamente vamos a hablar de la maternidad. La cantidad de casos que llegan aquí de nacionales haitianos por trauma, que son obreros de muchos centros de empresas, tienen accidentes de tránsito laborales, y nos lo traen en condiciones deplorables. Los atendemos, los llevamos a intensivo, como el día atrás, que aquí tuvimos uno que duró varias semanas en intensivo, al final falleció. ¿Tú sabes qué pasó? Su patrón se desentendió
del cadáver, la familia los abandona y usted tiene que buscar los recursos del hospital para enterrar ese paciente que es de nacionalidad haitiana. Pero eso no es, aunque ustedes ahora se quedan como con la boca abierta, nos pasa mensualmente en varios casos, que tenemos que buscar los recursos de nosotros para enterrarlo, con costo para del hospital, porque ellos tienen la costumbre que cuando hay unas cuentas que pagar, pues abandonan al paciente. Doctor, hemos visto muchas denuncias de que en los hospitales faltan material gastable, insumos. Y yo analizando pienso que lo que falta quizás es una buena planificación y proyección en función de la cantidad de personas que reciben. Y me surge la pregunta para usted, ¿hay en el país suficientes profesionales en la gestión de administración hospitalaria? ¿Cuenta el país con suficientes recursos especializados en esa área para que los hospitales puedan funcionar con mayor eficiencia, que se cumpla en la planificación, puedan proyectar lo que necesitan trimestral, semestralmente, depende? ¿Tiene aquí el Calventi un profesional de esa área que le acompañe? Sí, claro. Aquí la tengo frente a mí y ya te acabo de decir. Aquí tenemos... ¿Será que maneja los cuartos? Por eso se ve así. Ella es la gerente de calidad. Aparte es ginecóloga del hospital, que tendrá su turno dentro de un rato para hablarles de esa parte y la parte de estadística, de números, de cantidad de pacientes, de cirugías que tiene y los logros que ella ha ido teniendo. Del Hospital Calventi quiero que... en base a ese trabajo de ella y de nosotros en estos 6 meses, logró ganar el segundo premio en superación institucional, que eso lo da el Servicio Nacional de Salud, un premio que el hospital en sus 17 años de apertura nunca había tenido. En el 2022, aún con todas las precariedades que hemos tenido, el hospital en recuperación, el servicio reconoció los grandes avances que hemos hecho y le dio un premio de segundo lugar en superación institucional, que ya es un logro para nosotros. ¿Existe suficiente personal con esa cualificación que tenga el sistema? Sí, existe. Sí. Y de hecho existe una escuela una subespecialidad que se llama administración hospitalaria. Bueno, vamos, doctor, a terminar esta ronda para luego de la pausa continuar y ver desfilar una parte importante de este personal que le acompaña, que en cada área también hace ese esfuerzo, suma esa meta de hacer del Hospital Vinicio Calventi este ejemplo